ADRA ayuda a víctimas de fuertes lluvias en Brasil. ANN entrevista al director de Hope Channel Ucrania al cumplirse un año de conflicto con Rusia. Agencia Humanitaria Adventista abre oficina en Cabo Verde. Iglesia Adventista en Cuba honra a cientos de fieles en toda la isla. A continuación, estas y otras historias aquí en ANN. El Camión Solidario de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, brinda ayuda a la región afectada por fuertes lluvias que asolaron la costa norte de Sao Paulo, Brasil. Con 48 muertes confirmadas, la lluvia fue la más fuerte registrada en Brasil, con 682 milímetros de agua y una estela incalculable de destrucción. Inicialmente, durante su estadía en Sao Paulo, el camión servirá alrededor de 1,000 comidas sencillas al día como sopa o hasta 500 comidas completas con arroz, frijoles y proteína. Unos 500 kilos de ropa se pueden lavar en el camión. ADRA inició una campaña SOS para ayudar a las víctimas de la tormenta. Ingresa a adra.org/br y haz una donación. El conflicto armado entre Ucrania y Rusia cumple un año. En medio de la tragedia, la muerte y el caos, la esperanza continúa viva. Prueba de ello es Hope Channel Ucrania, el canal de la esperanza en el país, que no ha dejado de transmitir la señal ni por un momento durante este periodo. Y además, más de 1,000 personas se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este momento tan difícil. ANN habló con Maxim Krupitsky, director de Hope Channel Ucrania, quien trajo esta y otras informaciones alentadoras. Maxim, ¿cómo ha sido este año de guerra en tu país? ¿Cómo fue para ti enfrentarte a esta situación? Sí, es increíble que ha pasado casi un año desde que estamos en esta situación. Es un año de oraciones, de ministerio y de mucho sufrimiento y dolor. Háblame de la situación de la iglesia. ¿Cómo afectó la guerra a la iglesia? Quiero dar algunas cifras. Hoy las recibí de la oficina de la Unión y puedo compartirlas. Por un lado, hay números negativos que muestran cómo la guerra ha afectado a la iglesia hasta hoy. Pero también hay números positivos. Por el lado malo tenemos 23 templos dañados, 4 templos destruidos, 16 miembros de iglesia que han muerto, 15 heridos y 21 desaparecidos. 8,073 miembros de la iglesia abandonaron Ucrania. Esas son las cifras más tristes. Por el lado bueno, tenemos 1,029 nuevos miembros que fueron bautizados en el año 2022. Tenemos 55 personas que se han unido a la iglesia mediante profesión de fe. En total, 1,084 personas se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ucrania. Háblame de los planes a futuro. Está el proyecto Europa para Cristo. ¿Cómo participa Ucrania en esta iniciativa? Ucrania participó desde el primer momento que escuchamos sobre el proyecto. Con tantas campañas evangelísticas en nuestro territorio, Ucrania es un buen lugar para ejecutar este proyecto. Cuéntame sobre Hope Channel. Durante la guerra, ¿se detuvo el canal? ¿Han avanzado? ¿Cuál es la situación de Hope Channel en Ucrania? Es interesante que ya a casi un año de esta terrible guerra no hayamos dejado de transmitir ni un solo día. Así que está funcionando.
Hemos recibido gran apoyo de Hope Channel Internacional, Radio Mundial Adventista y muchos otros amigos. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. ¿Qué mensaje tienes para quienes oraron y ayudaron a Ucrania durante este último año? Oremos por la paz. Oremos por la relación con Dios. Este año nos hemos dado cuenta de que Dios impulsará su misión sin importar las circunstancias. Guerras, terremotos, problemas, inestabilidad económica, problemas de salud. Dios seguirá adelante con su misión. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Junto a representantes del gobierno de Cabo Verde, la Agencia Humanitaria Adventista, ADRA, inauguró una oficina en el país. La ceremonia se llevó a cabo en Praia, la capital de Cabo Verde. Acto de presentación pública de la Oficina de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, en Cabo Verde, una organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que trabaja en proyectos de desarrollo, crisis humanitarias y catástrofes naturales. La directora de esta agencia a nivel nacional, Andrea dos Anjos, cree que ADRA Cabo Verde será una ventaja. Cabo Verde será uma mais-valia. Creemos que ADRA Cabo Verde aportará más ayuda, más apoyo a los caboverdianos para intentar ayudar a los más vulnerables aquí en Cabo Verde. Por ejemplo, nos centramos en los programas UOS, agua y saneamiento, educación, respuesta a emergencias y sanidad. El director regional de ADRA para África Occidental y Central, Emmanuel Ameyitou, afirma mantenerse al corriente de los principales desafíos sociales a los que se enfrenta Cabo Verde y considera que la experiencia de la organización será útil. Notre expertise en términos de booster l'économie, le développement économique. Con nuestra experiencia podemos ayudar en cuestiones agrícolas, aportar innovación a las operaciones humanitarias en Cabo Verde, identificar a las personas vulnerables, trabajar para que ningún niño se quede sin escolarizar, garantizar la seguridad de las mujeres vulnerables y ayudar en el acceso a la atención sanitaria. Por otra parte, hablemos de la forma que tiene ADRA para financiarse. Emmanuel Ameyitou subraya que la agencia tiene donantes y también trabaja con fondos de organizaciones internacionales y patrocinadores europeos, como el BMZ y el NORAD, que financian numerosos proyectos. ADRA también espera el apoyo de donantes nacionales y del gobierno de Cabo Verde. En la presentación pública de la oficina de ADRA en Cabo Verde, el secretario de Estado de Inclusión Social, Lidia Lima, directora nacional de Planificación del Ministerio de Finanzas, representante de la Presidencia de la República, fundaciones nacionales y otras entidades. Como ACRID y otras entidades. Advent Health celebra la apertura de nuevas instalaciones y programas de capacitación de emergencia con estudiantes de escuelas públicas en el condado de Volusia, Florida. Tom Johnson tiene los detalles. Hi everyone, I'm Tom. Hola a todos, soy Tom Johnson y este es otro avance de nuestra nueva torre de innovación. Welcome to Innovation Tower. Fireworks, fuegos artificiales y un hermoso espectáculo de luces inauguraron la celebración del más reciente edificio clínico de nuestro emblemático campus de Orlando. La celebración marca el comienzo de la siguiente fase de la torre de innovación. Los medios de comunicación recorrieron el edificio. A medida que se van incorporando más, se abren las áreas de deportes, medicina y rehabilitación. El Centro para la Salud Cerebral y la Neurocirugía de Orlando no se queda atrás. La formación es fundamental para hacer las cosas bien cuando surgen emergencias inesperadas. Por eso eventos como este simulacro de descontaminación realizado recientemente en Advent Health Fish Memorial son tan importantes, pero lo que realmente queremos mostrarte
Es como nuestro equipo aprovechó la ayuda de la comunidad. Muchos de los pacientes que ves aquí son en realidad los estudiantes de las escuelas públicas del condado Volusia y de la secundaria de Deltona. Se involucraron bastante en el papel, incluyendo la creación de heridas muy realistas con maquillaje de efectos especiales. Además de proporcionar a los miembros una formación crucial, también ayudó a los estudiantes de la Academia de Salud que algún día podrían convertirse en miembros de Advent Health. Yo sé cómo clasificar a las personas y sé qué es lo que podría pasar si ese fuese un acontecimiento real. Tengo ese conocimiento de fondo para cuando consiga un trabajo aquí. Su entusiasmo y dedicación es apreciado por el equipo de Advent Health Fish Memorial. Cuando los pacientes son llevados a una situación así en la vida real, se retuercen y se hacen oír. Estuvo muy bien que se pusieran nerviosos y gritaran. Iglesia Adventista en Cuba honra a cientos de laicos en toda la isla. Esta y otras noticias después de la pausa. Aún en medio del dolor, el caos, la guerra y los problemas, Dios se hace presente. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Un estudio en los archivos de Psiquiatría General, agosto de 2008, encuentra que los niños que no duermen suficiente tienen más probabilidades de tener sobrepeso que sus compañeros que han descansado bien. Los investigadores determinaron que una sola hora de reducción del sueño, REM, diario, casi triplica las probabilidades de sobrepeso y obesidad en los niños. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Trae de nuevo la práctica de contar una historia a la hora de acostarse, de las oraciones y de la ceremonia de meter al niño a la cama y entregarlo al sueño. El establecer una rutina regular de irse a la cama puede asegurar que tu hijo obtenga suficiente sueño y ayude a reducir el riesgo de obesidad. Para los pequeños, más sueño equivale a mejor aptitud física. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. En los últimos 3 años, el trabajo incansable de más de 8,000 laicos dedicados y un equipo de pastores ha marcado la diferencia en Cuba, país insular ubicado a solo 166 kilómetros de Miami, Estados Unidos. Tan solo el año pasado, más de 3,000 personas fueron bautizadas debido a los trabajos dedicados de estos fieles y su compromiso de compartir el Evangelio, aprender nuevos métodos de discipulado y duplicar sus esfuerzos para predicar a Jesús y su pronta venida. Los eventos de celebración en 10 ciudades denominados Festival de Laicos llevaron a los líderes eclesiásticos a recorrer más de 1,200 kilómetros para reunirse en ciudades como Las Tunas, Holguín y Santiago. Entre los campeones en traer almas a Cristo se destaca Concepción Morales, de 67 años, Guantanamera, que llevó al bautismo a 50 nuevos fieles en el 2022.
Johan Rafael Paz, quien dejó su propio negocio para servir a Cristo, llevó al bautismo a 39 personas, 15 de ellas recién en el año 2022. Entre los más de 200 laicos homenajeados en Cuba, Víctor Vargas, pastor distrital, fue reconocido por discipular a 120 personas en la Iglesia Adventista de Las Tunas, ubicada en el oriente cubano. Continuamos con la serie sobre los pioneros de ASI, los servicios e industrias de laicos adventistas. Hoy vemos cómo la combinación de innovación y misión expande el Evangelio eterno de Jesús. Sin la innovación, a menudo la misión es menos eficaz. Sin misión, la innovación es simplemente un empeño humano. Cuando se combinan innovación y misión, se obtiene lo mejor de ambos mundos. Difundes el Evangelio a través de la innovación, pero la función de la innovación no es innovar por innovar. No buscamos relevancia, buscamos el éxito en el reino de Dios. ASI es una organización maravillosa que tiene como objetivo principal el llegar a la gente con el Evangelio de Cristo y el mensaje que ha sido confiado a los adventistas del séptimo día. Creo que ASI está en una posición única para ayudar a que eso suceda porque nuestro enfoque, nuestro nicho, si quieres decirlo así, está en la gente de negocios, profesionales y ministros. No estamos aquí para dirigirnos a todos y cada uno de los adventistas del séptimo día. No estamos tratando de ser el departamento de ministerios de la Iglesia Adventista del séptimo día. Estamos en una posición única para hablar con los empresarios, los profesionales y los laicos. Creo que ese grupo de personas tiene pasión, energía e ideas para apoyar la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. Así que la visión es ver a la gente combinar negocios y ministerio, pues ambas son realmente una sola. Creo que a veces nos confundimos y como jóvenes le decimos a los jóvenes, oye, vamos a ir al cielo, y creemos que todo es arpas y nubes, pero realmente se trata de ser creativo. Dios es creativo. Creo que por toda la eternidad podremos ser creativos. Y aquí tenemos la oportunidad de impactar a personas que podrán ser creativas con nosotros por toda la eternidad, creando cosas nuevas. Y por eso creo que el verdadero propósito de estar aquí es traer más almas al reino de Dios a través de los diferentes aspectos con los que podemos impactar a las personas. Después de 60 años de la llegada del adventismo a la región de Unápolis, en el extremo sur de Bahía, Brasil, la denominación inauguró una sede administrativa en la ciudad. El territorio comprende 24 distritos pastorales, 20 ciudades y 2 unidades escolares con más de 1.400 estudiantes. En la ceremonia participaron los líderes de la Iglesia Adventista de América del Sur y también asistieron las autoridades locales, estatales y personas de todas las ciudades en el territorio. Para la pionera Alaide Rivero, que formó parte de la primera familia adventista de la ciudad, vivir ese momento fue indescriptible. Cuando vaya al cielo, dice Alaide, les contaré a mis padres y a mi abuela sobre este día, que comenzó con el trabajo que iniciamos aquí. Más de 6.500 libros y 375 oraciones se compartieron de puerta en puerta en Australia y Nueva Zelanda. Este es el resultado del trabajo de 60 jóvenes del proyecto Youth Rush, organizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia, Nueva Zelanda y la Universidad de Avondale, en asociación con los Ministerios de Literatura de los Medios de Comunicación Adventista. Los jóvenes se tomaron 2 semanas de sus vacaciones de verano para ir a las misiones, donde conocieron gente y compartieron las buenas nuevas del Evangelio. A partir de las visitas, 2 personas fueron llevadas a una reunión de la iglesia y 47 proporcionaron información de contacto para un futuro seguimiento. Brenton Lowe, coordinador de los Ministerios de Literatura de los Medios de Comunicación Adventista, explicó: esta es una experiencia que cambia la vida, donde los jóvenes pueden hacer nuevos amigos, desarrollar habilidades para la vida y crecer en el viaje del discipulado. Youth Rush es un programa de divulgación de literatura estudiantil que ofrece a los jóvenes durante las vacaciones escolares de verano e invierno.
una oportunidad para recibir capacitación gratuita e involucrarse en la misión local. Para uno de los participantes, Youth Rush ayuda a ser menos tímido y más seguro en la vida. Es hora de una breve pausa. Al volver, veremos cómo miles de jóvenes en Argentina pasan sus vacaciones de verano. He aquí Dios es salud mía. Asegurarme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. El ejercicio en la escuela eleva las calificaciones en los exámenes. Los investigadores guiaron a los estudiantes de primer y segundo grado en Charleston, Carolina del Sur, SC, a través de actividades físicas mientras aprendían habilidades académicas básicas, tales como geografía. Encontraron que el porcentaje de niños que alcanzaron su meta en las pruebas estandarizadas aumentó entre un 55 y un 68%, comparado con el de estudiantes que no estaban participando en el programa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Mientras que el ejercicio en la escuela o mientras se aprende puede mejorar las calificaciones logradas en las pruebas escolares. Este estudio añade también la evidencia cada vez mayor que el ejercicio es tan bueno para la mente como para el cuerpo. ¿En qué puedes pensar o qué puedes aprender o resolver mientras haces ejercicio hoy? Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Para muchos el verano es sinónimo de amigos, vacaciones y familia. Pero para un grupo específico, muchas de estas actividades suceden con un agregado especial: ayudar a la comunidad. Caleb Urbano es el nombre de un proyecto que va más allá de hermosas e innovadoras actividades para ayudar a las personas. En palabras del pastor Nicolás Luna, líder del Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista en Argentina, se trata de un proyecto de jóvenes que busca compartir lo que Jesús hizo por ellos, impactando la vida de sus allegados. Y eso le da un sentido diferente a la actividad que comenzó en febrero en toda Argentina. El líder juvenil destaca que miles de jóvenes están participando en este programa que en algunos casos partía de retiros espirituales, campamentos y viajes. Este año en Argentina el proyecto Caleb se divide en 3 etapas: Caleb Urbano, Caleb de Impacto y Caleb Trip. Todas estas acciones tienen sus raíces en el personaje bíblico Caleb, quien junto con Josué llevó al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Precious es el nombre de una joven que se resistía a asistir a un internado adventista del séptimo día en Uganda. Pero a través de experiencias inesperadas descubrió que el verdadero valor de la educación radica en la bondad de las personas y el amor de Jesús. Preciosa lloraba mientras su padre la conducía a través de las puertas del internado adventista de Uganda.
Papá, parece que nos perdimos, dijo. Esta no es la famosa escuela de la que siempre hemos oído. Pidamos ayuda. Quizás la dama que viene hacia acá pueda ayudarnos. Preciosa quería estudiar en los hermosos edificios de una popular escuela de la que había oído. Ella no quería estudiar en los muy modestos edificios de la escuela primaria adventista. Su padre la escuchó llorar, pero no cambió de opinión. No son los magníficos edificios, sino la excelencia de la educación lo que importa, hija mía, le dijo suavemente al oído. Preciosa se mordió la lengua, decidió calmarse, pero su cara mostraba su infelicidad cuando su padre la inscribió en las clases de la escuela. Viviría en el dormitorio de la escuela y comería en la cafetería de la escuela. Cuando su padre le dijo adiós desde la puerta, lloró a mares. ¿Por qué mi amado padre me puso en una prisión?, exclamó. La dama que había recibido a Preciosa y su padre cuando llegaron ahora se acercó a ella. «Hola», dijo la dama sonriente y con voz suave. «Vamos al dormitorio y te mostraré dónde dormirás». Preciosa siguió con tristeza a la dama que llevaba su equipaje al dormitorio. Esa noche, su corazón se hundió más cuando vio a los niños en fila afuera de un viejo edificio. Se preguntaba qué pasaba hasta que vio que los niños llevaban bandejas de comida. Pensó que esa sería la cafetería de la escuela. Aquella noche comió una comida vegetariana por primera vez en su vida. Más tarde, Preciosa escuchó una campana y vio niños corriendo felices hacia la capilla del campus para el culto vespertino. Decidió regresar al dormitorio a descansar, pero cuando llegó al dormitorio, descubrió que las puertas estaban cerradas. Regresó a la capilla y se quedó afuera sin saber qué hacer. «Ven, entremos a la casa del Señor», dijo la misma dama sonriente. «Es tiempo de oración, no estés triste». La dama le habló cariñosamente. Preciosa se sintió amada y entró a la capilla. Adentro escuchó a niñitos cantando en armonía. Nunca antes había escuchado música tan bella. Después que los niños cantaron, alguien se levantó y habló de Jesús. Su tristeza se fue rápidamente después de escuchar el canto y el sermón. «Por lo menos voy a disfrutar esta parte de la escuela», pensó. Cuando el padre regresó al término del periodo escolar, se sorprendió cuando Preciosa le dijo que quería volver a la escuela después de las vacaciones. Dijo que no quería dejar de ver a las amorosas maestras que comenzaban cada lección con oración y un texto bíblico. El siguiente semestre, la escuela organizó una semana de oración y Preciosa decidió entregar su corazón a Jesús en el bautismo. Sin duda, una escuela es más que sus edificios, dice Preciosa, porque fue en la escuela donde encontré a Jesús. Estas fueron las noticias de ANN. Espero que hayas disfrutado esta experiencia de las buenas noticias en todo el mundo. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día _ Canal Mundial. Haz clic en el botón suscribirse y mantente actualizado con las últimas noticias de la iglesia. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. El texto dice: «Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». Visita también nuestro sitio web oficial de noticias adventist.news/es. Dios mediante, nos reencontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza.